hay una grande afectación por el estruendo, la pólvora, inclusive a veces por el estruendo lumínico que también genera la pólvora, puede generar afectaciones en ellos. Bienvenidos queridos amigos a este espacio de Soy Muy Animal, conectado con ustedes. No importa desde dónde, siempre estoy conectado con ustedes. Así me toque desde el carro, aeropuertos, cafés, estadios, a mí no me importa. Yo estoy firme aquí siempre con ustedes y una cantidad de información que siempre tengo para traerles. Recuerden algo muy importante que yo trato de recalcar y de repetir varias veces a través de todos nuestros videos, y es nuestra intención de ayudarles a ustedes a tomar buenas decisiones. No pretendemos imponer, no pretendemos a veces ni siquiera recomendar. Queremos ayudarles con diferentes herramientas a que usted pueda tomar buenas decisiones para sus animales de compañía. Hoy tenemos uno de esos temas que a mí me pone los pelos de punta. A mí realmente me afecta un montón eh, el acercamiento de estas fechas de fin de año. Realmente me estresan un montón para los perros, los gatos, los adultos mayores, los niños bebés, las personas con habilidades especiales. Sufro por todos ellos en esta temporada de diciembre porque pues se llega la temporada de la pólvora, del uso indiscriminado de la quemadera de billetes con la pólvora. Y esto es un tema que nos afecta a todos. Siempre trato desde hace muchos años de hacerles a ustedes caer en cuenta de diferentes circunstancias que tienen que ver con el mal uso de la pólvora. Hoy nos acompaña Julián Tarquino, vamos a hablar de esto, médico veterinario, etólogo, experto en comportamiento. Pensamos muy similar en muchísimas cosas que tienen que ver con la educación correcta de nuestros animales de compañía, y siempre es un gusto saludarlo en este espacio con nosotros. Julián, bienvenido de nuevo a Soy Muy Animal. Hola Marc, buena tarde, muchas gracias por la invitación. Julián, derecho a la circunstancia. Ay, qué linda. Saludamos a Aria. Ella es hoy la acompañante de Julián en nuestra transmisión de hoy para todos ustedes. Y vamos derecho a algo muy importante, Julián. Querido Julián, ¿qué pasa por el cerebro de nuestros perros y gatos cuando arranca a detonar la pólvora y no para por 10 minutos y ellos empiezan a tener una señal de mucho estrés? Literal, tú lo acabas de decir, Marc, la situación y la condición de estrés que finalmente ellos sienten es un pico grandísimo porque es algo completamente repentino. Eh, Hablando de perros, gatos, de hecho en cualquier animal, y no necesariamente tiene que durar X cantidad de tiempo. Al ser un estruendo, un sonido, un estímulo completamente desproporcionado, de manera inmediata se presenta un pico de estrés en donde incluso para muchos casos, sobre todo sucede en fauna silvestre, pero también nos puede suceder a nuestros perros y gatos, puede presentar pues momentos de muerte súbita por la condición y la situación de estrés que se presenta. Entonces, hay una grande afectación por el estruendo, la pólvora, inclusive a veces por el estruendo lumínico que también genera la pólvora, puede generar afectaciones en ellos. Hemos hablado en otras ocasiones, tú y yo, de esa famosa pólvora amigable con las mascotas que llaman hoy en día. Dice que un sistema de pólvora pet friendly. Ahora todo se llama pet friendly. Entonces, ¿qué opinamos de esa pólvora pet friendly que realmente no es pet friendly? No, particularmente es una forma de enmascarar la pólvora y los efectos y de evitar de pronto que se difunda de una manera inadecuada para ellos. Pero pues en realidad, si me lo preguntas particularmente a mí, yo no identifico alguna diferencia y el estímulo o finalmente la afectación que se genera en ellos es exactamente la misma. Entonces, es escudar o enmascarar algo. Muy bien, vamos ahora a algo que me parece muy importante para nuestra audiencia, y es que reciban de nosotros un poquito de recomendaciones. Y me parece que
siempre vamos a recalcar el tema del no uso a la pólvora, pero hablemos de las recomendaciones. Te propongo que tú des una, yo doy una, tú das una, yo doy una, y arrancamos a dar una serie de recomendaciones. Nos quedamos en esta doble cámara conversando los dos y tratando de ayudar un poco a nuestra audiencia. ¿Cuál sería la primera recomendación que tú darías arrancando, digamos, en día de la detonación, llamémoslo así, o los días de celebraciones? ¿Cómo arrancamos con este concepto desde la mañana hasta la noche? Listo, yo creo que hablando del día puntual, donde ya no hay nada que hacer antes, lo primordial es tener un lugar seguro. Definir un lugar seguro en donde sea lo más insonoro posible para que podamos tener ahí nuestros animales en el momento en que se presente, o sea, sepamos que se vaya a presentar. Muy bien, esa es la primera recomendación que nos da Julián. Yo por mi lado les digo, si ustedes desde por la mañana pueden empezar a planear el día, entonces hagan mucha actividad con sus mascotas para tratar de tenerlos cansados, con el cerebro ocupado en otras cosas, y evidentemente si durante el día empieza a detonar la pólvora, pues ustedes busquen una actividad para ellos que les sea reconfortante y que obviamente esté dentro de su zona segura. Julián, ¿qué otra recomendación nos puedes dar? Importantísimo eso que acabas de decir, que esté todo entre una zona segura, que no por querer distraerlos vayamos a estar en una zona en donde pueda cualquier estímulo generarles escapes o demás, sino que sea dentro de un mismo entorno seguro en donde podamos hacer esas actividades que distraen. Entonces es fundamental, tratemos de identificar cuál es la música tal vez que más los puede relajar, que más les genera vínculo hacia nosotros o que más les asocian con un buen vínculo hacia nosotros y podamos acomodar ese entorno seguro hacia un entorno también con sonido que aísle un poco el sonido de la pólvora. No siempre sucede, pero pues sí aísla un poquito. Muy bien, ahora una recomendación de mi parte. Si usted va a tener celebraciones en su casa, con sus mascotas, con su familia, por favor, evite el uso de la pólvora cerca de ellos. Si se van a tener que aguantar la que está sonando en el entorno, que no la podemos detener, pues no hay nada que hacer. Pero no sea usted quien auspicia ese desorden, sabiendo que en su casa hay mascotas que pueden estar sufriendo con este tema. Adelante, querido Julián, con otra recomendación. Si llegara a haber la opción de antes hacer algún tipo de trabajo que tú supieras que siempre todos los, no sé, la famosa arborada o el siete velitas de días antes que tú sepas que puede pasar, trata de asociar un poco una rutina de trabajo con tu animal de compañía para antes de que llegue ese momento. Puede ser muchas veces con gotas tranquilizantes de flores de Bach, homeopáticas o claramente medicadas y recomendadas por tu médico veterinario de confianza, pero procura generar una rutina para que al momento en que se vaya a utilizar o se vaya a requerir, tu animal ya la conozca un poco y se sienta mucho más seguro hacia lo que sea que tú vayas a llevarlo, a familiarizarlo. Y algo muy importante y es que por lo menos al principio es muy importante que estés tú en el lugar en el que va a estar tu animal también seguro, porque seguramente le genera mucho más tranquilidad y confianza en esos momentos de susto. De acuerdo, traten ustedes de ser los acompañantes de sus animales de compañía. Si ustedes tienen animales que ustedes saben que se van a poner nerviosos, que ustedes saben que esto no les cae bien, que ustedes saben que se pueden alterar, que empiezan a jadear, que se alborota su ritmo cardíaco, traten de estar acompañándolos. Por favor, hagan un esfuerzo gigante para no dejarlos solos y obviamente para no dejarlos en un lugar donde vayan a correr riesgo de no estar bien atendidos. Yo por mi parte, ahora que mencionaba Julián algo muy importante con las diferentes herramientas que hay, desde hace varios años desarrollé un producto 100% natural, es una fórmula magistral en donde le podemos ayudar a relajarse a sus animales de compañía. Llevo ya varios años usándola, nos sirve con los truenos, con la lluvia fuerte, con la pólvora y con todos estos temas que suceden en estas festividades. Lo pueden encontrar en mi página web www.marklee.co. Ahí van a encontrar los productos. Uno se utiliza para estrés y ansiedad y el otro para manejo del dolor. Con cualquiera de estas dos, usted puede ayudar a mimetizar este efecto en sus animales de compañía con un excelente resultado. Julián, presentémonos ya como en el escenario trágico, donde ya está jadeando, donde ya está sucediendo, donde ya son las 12, mejor dicho, y arrancó a sonar eso por todos lados y estamos en un momento muy complicado. ¿Qué podemos hacer para reducir ese efecto inmediato?
En realidad depende mucho de cada animal, ¿sabes? No todos reaccionan igual, pero en un pico muy, muy extremo, en donde en realidad la situación de ansiedad o de inquietud sea muy alta, lo más seguro, tratando de salvaguardar nuestra integridad física, evidentemente, es buscar generarles algún tipo de zona, no zona, sino como de contención, es la palabra, con la que podamos o con la que pueda sentirse realmente tranquilo y empezar a disminuir un poco el tema. En todo en el entorno que ya cuadramos, ese sí, sí o sí lo tenemos que tener, pero procurar tenerlo o abrazado o podemos ponerle una cobija que lo puedas hacer sentir relativamente contenido y estar nosotros presentes. Y seguramente eso va a bajar un poco, porque un pico ya de estrés, de ansiedad muy alto, de miedo muy alto, la reacción de ellos puede ser inclusive agresiva hacia nosotros, puede ser agresiva hacia las demás personas u otros animales, agresiva en el sentido de que puede lanzarse o romper vidrios, ventanas, balcones, demás, por lo cual es importantísimo tratar de tenerlo lo más contenido posible para salvaguardar su bienestar, su integridad, pero también la de terceros. Y de esa manera, procurar, digamos que tener algún tipo de contención, no solo collar o fijo, sino casi que de apretar, de cobija, que lo apriete para que pueda estar lo más tranquilo posible en ese momento. Suele funcionar mucho, no en todos los casos funciona, pero suele funcionar mucho. Y si ya es algo completamente inmanejable, no hay forma, tenemos que tener atención médica de inmediato porque posiblemente haya que medicar y tener un manejo en clínica. Es Julián Tarquino acompañándonos hoy en Soy Muy Animal con mucha información y recomendaciones de interés para todos ustedes para estas fechas que son de vital importancia. Muchas gracias, Julián, por estar con nosotros. Te mando un abrazo grande y espero que nos veamos pronto. No se le olvide que yo tengo esas goticas para que se las recomiende a sus clientes. A Julián lo pueden encontrar en guruforpets.com. No se les olvide este gran directorio de talento y servicios para sus animales de compañía. Algo que es bien importante, estar bien aconsejados y bien acompañados en el proceso con nuestros animales de compañía. Yo simplemente cumplo con traerles expertos, gente de mi confianza, y ustedes después toman cada uno sus propias decisiones. Muchas gracias, Julián, por estar con nosotros. A ti, Mar, gracias y por supuesto que usaremos las gotitas. Un abrazo, que estés bien, nos vemos. Un abrazo, claro que sí. Vengan, les cuento ahora un tema bien importante a todos ustedes que nos están siguiendo y es la importancia de ampliar la información frente a este contexto. Nosotros hemos debatido por años, desde mi parte personal, he debatido con FENALPI, que es la Asociación de Polvoreros de nuestro país. Hemos debatido sobre temas realmente muy profundos que tienen que ver con el manejo inadecuado de todo esto de la pólvora. Y hoy en día hay pólvora silenciosa, hay pólvora únicamente con iluminación, hay manera de cómo generar esos efectos a través de drones y una cantidad de cosas. Entonces tratemos de no mezclar esto con un tema de cultura y tradición, porque realmente con la pólvora lo que hacemos es muchísimo daño. No solamente a los animales, no solamente a los domésticos y silvestres, sino a muchas personas que viven en el entorno y que no tienen por qué estar lidiando con una celebración incorrecta a través de estas herramientas. También les quiero contar que consultamos esto a una clínica veterinaria que nos ayude a entender qué pasa cuando llegan estas temporadas de fin de año, cómo se maneja esto dentro de la organización. Y quiero presentarles a ustedes ahora, a través de una pregunta muy sencilla, es realmente cómo afecta la curva de atención en mascotas domésticas los momentos de las festividades en donde se utiliza la pólvora. Para eso, como siempre, tenemos a nuestros expertos. La doctora Andrea Tuta de la Clínica Veterinaria Dover nos acompaña para solucionar estas dudas y de una vez hago un planteamiento. Doctora, cuénteme de verdad cómo cambia la curva de atención cuando arrancan las festividades de fin de año. ¿Esto se incrementa? ¿Qué sucede? ¿Cómo es el manejo? ¿Qué pasa dentro de las urgencias? Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Andrea Tuta, soy médica veterinaria de la Universidad Cooperativa de Colombia, la sede Villavicencio. Trabajo actualmente en la clínica Dover, enfocada en el área de neurología y gastroenterología de la clínica. Eh, Básicamente, digamos que el manejo de aquí, tengo ahorita una comunicación de parte
acá del programa, pues para algunas dudas y preguntas que tienen respecto al manejo de algunos pacientitos en época navideña. Ok, bueno, listo. Entonces, bueno, respecto a la pregunta de la curva de manejo y la casuística que llega a la clínica, digamos que sí es una época en que implica bastante respecto al estrés sobre todo y la ansiedad en las mascotas. Digamos que ya que la mayoría las consultas en los pacientes es debido a que el estrés, la ansiedad, la adrenalina en los pacientes, el miedo que se genera, la lucha y huida que tienen algunos pacientes, pues presenta que se generen varios accidentes dentro de su vida normal. Digamos que lo que más suele llegar a clínica, en este caso, serían primero conductuales. Digamos que por ser una clínica que recibe especialidades respecto a la área neurológica, su primer indicador es que el paciente o el perrito en casa nunca en su vida había convulsionado, nunca había tenido un episodio de estrés de esa manera, y generó que empezó a convulsionar, empezó a correr en círculos en su casa, estuvo supremamente desorientado, empezó a volverse muy agresivo, cambió su parte conductual, entonces digamos que eso es parte del motivo de consulta inicial que se hace en clínica. Otro puede ser los traumas que tienen respecto a heridas traumáticas que se generan, de pronto que estuvieron cerca de unas zonas en donde hubo exposición a pólvora o escucharon ruidos, un estruendo bastante fuerte, entonces lo que le generó fue que el gato es muy frecuente que busca siempre un sitio de aislamiento, entonces intentan botarse de las ventanas o balcones, buscar un sitio de aislamiento, por entrar en superficies donde comúnmente pues, no suelen aislarse, se lastiman, se laceran, digamos que es parte como de los que encontramos. Incluso varios pacientes con intoxicaciones, digamos que la probabilidad es muy alta debido a que pues, son muy como investigadores, entonces van y buscan, observan, miran qué hay de nuevo, entonces si se comen objetos que no deberían ser, de pronto hay pacientitos también que llevan mucho tiempo en anorexia por el estrés y la ansiedad, entonces digamos que es básicamente todo el manejo que suele llegar a clínica. Digamos que eso es relativo. Por la temporada es fuerte, pero digamos que también lo podemos encontrar durante el transcurso de todo el año en algunos pacientes. También quiero preguntarle, doctora, y esto es algo, digamos, muy eh, educativo para nuestros seguidores y nuestra comunidad, y es de estos casos que le llegan a ustedes, ¿cuántos se trasladan en una muerte donde existe la responsabilidad de sus tutores, que estaban ahí, que estaban presentes, que podían haberlo evitado, que no había necesidad de llevar a nuestros animales de compañía a este tipo de celebraciones y demás? Bueno, respecto a la pregunta, digamos que sí, efectivamente, hay algo importante respecto a la condición del tutor o del responsable de mascota, es que como siempre nos tienen algunas medidas preventivas respecto al manejo, entonces al ver que el gatico se aísla, o sea, que permiten tenerlo en una zona como alejada, como está resguardado, buscar un sitio de aislamiento, entonces digamos que lo dejan pasar un tiempo, digamos que es una alta frecuencia en gatitos, que los dejan como aislados, entonces pasan algo que se llama como ansiedad o estrés en las mascotas, que se genera sobre todo por ayunos prolongados, en que el gato hay una condición clínica como especie de que si pasa mucho tiempo sin consumo de alimentos ni agua, pues genera una condición clínica. Entonces, digamos que algunos gatitos, sobre todo, son los que presentan muchos más signos clínicos, pues digamos de parte del propietario por dejarlo en una sola en aislamiento. Si hablamos en el caso de los perritos, claro, un desencadenante importante es el estrés que genera y digamos desde la parte conductual, desde la parte de adrenalina en el paciente, desde la parte del estrés, que es un indicador alto de una condición que es el aumento del cortisol en las mascotas, genera que el paciente convulsione, que no tengan la forma preventiva como de ayudarlo, orientarlo, como que no lo pueda sujetar en dado caso, de que no pueda hacer como una prevención respecto a la forma de manejar la crisis en la que está. Entonces, digamos que algunas veces sí ha presentado que pues, el propietario no sabe qué hacer, no tiene una orientación clara, y es cuando, pues, lastimosamente, algunos pacientitos llegan a fallecer en esta método. Ok. Entonces, finalmente, pues como las recomendaciones de la parte clínica siempre es intentar ustedes como propietario mantener la calma e intentar durante este tiempo acondicionamiento de espacios, o sea, siempre intenten de alguna manera tener un espacio seguro, tanto para perritos como gatitos. ¿Cómo lo hacemos principalmente? Ambientando el espacio,
podemos utilizar ayudas ahorita en muchas de forma de ambientación, o sea, siempre con el uso de feromonas, esencias florales, acondicionar. Hay algo que hemos visto ahorita muy reciente, que es el uso incluso de algunos protectores de oídos, que es como manejo para ayudarles a los perritos, a los gatitos en este momento. Siempre empecemos a hacer estímulos positivos, o sea, intentemos al máximo que en este tiempo, antes de llegar a una crisis en el paciente, empecemos a hacer actividades, empecemos a buscar snacks, juegos, algo diferente que le genere un poco más de seguridad y tranquilidad. Sí, digamos que la recomendación principal sería el uso de no exposición tanto a pólvora, no el uso ni el manejo, hay que tener precaución no solo para ellos, sino también para nosotros los humanos, pero es importante siempre que ustedes intenten de alguna manera mantener tanto la calma de parte del propietario como intentar darle seguridad y manejo a la tranquilidad del paciente. Pues bueno, yo creo que esta es la información que necesitábamos tener para poder tener un poco más de claridad sobre todo esto. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros, por brindarnos toda esta información, y yo creo que la conciencia es para cada uno de ustedes. ¿Qué debemos hacer correctamente para no estar afectando a nuestros animales de compañía? Recuerden que nos pueden escribir siempre a nuestro correo contacto @soymuyanimal.com, donde siempre estaremos pendientes de sus mensajes, preguntas y temas de interés. Siempre aquí conectados con ustedes, porque soy muy animal. A través de la red de celulares de Claro, con el código 35249 y la palabra solicito animal, te llegará un video mío todos los días para ayudarte a educar a tu perro correctamente, evidentemente con un gran resultado, porque soy muy animal.